Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Antes que nada, quiero decirte que ya también eres locutor. No nada más eres doctor, asesor financiero, agente de seguros, también eres inversionista y locutor de radio. ¡Tururú! Pues muchas gracias. La verdad es que no soy un locutor profesional como tú, pero bueno, se hace el intento y la verdad es que este es el tercer año con el programa contigo. Creo que ha sido toda una experiencia y estar frente a los micrófonos. Al principio me ponía mucho más nervioso y ahorita ya lo agarramos un poco más relajado. Es que aparte la dinámica del café y los cafeteros son lo máximo, son cosa aparte, de verdad. Pero definitivamente me uno al agradecimiento de Ale Pancha, porque sin ti este barco no andaría. Así que muchísimas gracias por todo ese aprendizaje que compartes con nosotros. Pero pues me toca hacer lo mío y vamos a platicar un poquito de cómo están los indicadores macroeconómicos el día de hoy. Me gustaría traer a la mesa como número uno el tema del déficit del presupuesto para el próximo año que se presentó ya ante el Congreso, el primer borrador. Y hay algunas notas que me gustaría platicar sobre este presupuesto. Principalmente llama la atención que el presupuesto trae un déficit que no habíamos traído ni en el gobierno del presidente Andrés López Obrador, y se dice que este es un presupuesto que no se veía ese déficit en porcentaje desde 1988. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es el último, vamos a ponerlo un poco en perspectiva y en ángulo. Es el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este último año aumentó el déficit fiscal equivalente a 4.9% del Producto Interno Bruto en el 2024. ¿Qué significa para nosotros, amigos? El 4.9 quiere decir que se está endeudando 4.9% de lo que se supone que va a ingresar, pues de todos los ingresos que tenemos en el país, como por ejemplo el petróleo, por ejemplo las remesas, por ejemplo todo el tema del turismo, todo el tema de la industria, etcétera. Entonces, pues como siempre hay dos puntos de vista. Está el punto de vista fatalista, ¿no? Que dice, oye, este 4.9% es lo peor que nos pudo haber pasado. Se habla que el aumenta la probabilidad de un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, o al menos un cambio en la perspectiva a negativa, aunque no de inmediato. Eso es por un lado los analistas que dicen, por un lado, que es negativo. Sin embargo, salen otros analistas que dicen, oye, debido a que a México, a diferencia de muchos otros países, se había mantenido el gasto por debajo durante la pandemia en el COVID-19, ahora tiene cierto margen fiscal para maniobrar durante este año electoral. Obviamente, pues como es electoral, pues quieren salir avante con las obras, por eso obviamente se va a gastar un poquito más, y también hay un foco en inversión social, la conclusión de proyectos que estimulen la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Entonces, estas tres son las prioridades que tienen del por qué está aumentando el gasto en 4.9% en referencia al ingreso. Entonces, digamos que es algo que al final el más menos, pues yo digo que pues finalmente es algo que va a suceder. Pero como bien dicen los analistas, es algo que no estamos sobregirados todavía, es algo que no había pasado en estos 5 años. Entonces, lo que sí va a pasar es que en el siguiente gobierno, pues van a tener así de entrada una deuda obviamente que la van a heredar, ¿no? Entonces, pues eso es el tema, como la parte negativa de esta parte, ¿no? La deuda que va a recibir ahora sí que a lo mejor va a ser una presidenta, la nueva presidenta del próximo sexenio. Así que bueno, es una noticia muy interesante, hay que analizarla. Es una noticia preocupante. Y ¿no? Pues como te digo, ¿no? O sea, no habíamos estado endeudados, tampoco se ve como que está muy exagerado el porcentaje. Lo que sí asombra es que pues desde 1988 no había este déficit, y pues es cuando todos los analistas, obviamente de ultraderecha, etcétera, pues empiezan a criticar este tipo de decisiones. Ahora, noticia número 2. Las razones detrás del buen desempeño de la economía
se habla que vamos a cerrar bien el año. Acuérdense que desde el principio del año había estado el run de que ahí viene la devaluación, y ahí viene lo negativo, y ahí viene cosas malas. Oigan, pues resulta ser que como estamos parados al día de hoy, parece que todo va a cerrar bien el año. Nos empiezan a ver como positivamente, sobre todo por toda la inversión extranjera que está habiendo por el nearshoring, que es un tema que también se ha platicado muchísimo aquí en el programa. Y bueno, se dice que las ganancias por exportaciones no petroleras en los próximos años van a ser los factores que pueden ayudar al crecimiento de la economía mexicana. También, obviamente, todo el tema que hay ahorita entre la tensión entre Estados Unidos y China, pues México sale como positivo en esta tensión, y pues todo el tema de tratados comerciales con Estados Unidos pues también nos van a favorecer. Y bueno, y la otra razón es que pues ya en temas del rezago de la pandemia logró regresar a niveles prepandemia en México a finales del 2020, y aunque México tardó más, pues sigue habiendo una recuperación. Entonces no hay motivos por los cuales, digamos, creemos que pudiera pasar algo catastrófico de aquí a diciembre. Y por último, en temas de expectativas de inflación en Estados Unidos, es importante, como noticia número 3, acuérdense que el 19 y 20 de septiembre es cuando se reúne el Comité Federal en Estados Unidos para ver si se incrementa la tasa base de la Fed. Acuérdense que ahorita está en 5.25 a 5.5, y bueno, debido a que en Estados Unidos sigue incrementando la inflación, pues hay una perspectiva que pudiese incrementar 25 puntos más y que así se quede para final de año. Obviamente esto no nos favorece a México, porque pues obviamente somos un reflejo de este movimiento, y probablemente en México pudiera haber cambio de las tasas de interés. Entonces, bueno, en cuanto a noticias macroeconómicas, eso es lo que traíamos el día de hoy. ¿Cómo ven? Vemos muy interesante, pero yo vi una publicación por ahí en tus redes sociales, doctor Billetes, que por cierto ya nos están llegando comentarios y hasta memes de lo que acabas de mencionar. Por acá nos dicen, no me podrán adelantar un poco del pago de los adultos mayores, ya cuando cumpla los 65 me lo van descontando, por favor, nos dice por acá. Y por acá nos dicen, oye, yo estoy esperando como todos los jueves al consultorio del doctor del dinero, dice el doctor del dinero. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a planear inteligentemente nuestro retiro? Bueno, obviamente, entre menos edad tengamos, es mucho más sencillo ir planeando nuestro retiro. Así que yo los invito a todas esas personas que empiezan a ser productivamente económicos, que empiezan a tener un trabajo, que obviamente entre más chico, pues menos es el porcentaje que necesitas de ir guardando. Ahora, si la fórmula está muy sencilla, apúntenla por ahí o acuérdense, la edad a la que empiezas a ahorrar, menos 20. Eso es el porcentaje ideal de tu ingreso para tener un retiro espectacular. Vamos a suponer que una persona que empieza a ganar dinero a los 24 años, 25 años recién graduado, si no es que antes, pues necesita empezar con un 5% aproximadamente de su sueldo. Ahora, mira, entre tú y la numeróloga que me dio el daño en el que estoy, ya me están metiendo en problemas. O sea, si es la edad en la que voy a empezar a ahorrar, o sea, ahorita mis 40 años, porque no he ahorrado para mi retiro, ya había ahorrado y ya tenía un fondo y lo saqué para pagar unas deudas. Pero bueno, entonces si es la edad que tengo, son 40, menos 20, o sea, el 20% de mi sueldo lo tengo que ahorrar para poder retirarme dignamente a los 65. Es correcto. El 20%, si estás en las 40, menos el 20, que es la fórmula mágica, el 20% es lo que debes de tener guardadito de todo lo que ingresa de tu sueldo para un futuro espectacular. Y más si no tienes un ahorro previo, que empezaste en tus 20, en tus 30. Ahora, si tienes 50 años, pues obviamente, pues ¿por qué pasa esto? Pues porque tu edad respecto a la fecha que te piensas jubilar, es decir, si empiezas a los 50, pues yo espero que a los 65, a los 70 ya estés pensando en jubilarte,
pues obviamente tienes que ahorrar un poco más si es que no has empezado a ahorrar. No está perdido, hay muchos planes a 10, a 15, a 20 años, pero es bien importante tener en la mente que pues nada está escrito, ¿verdad? Y que nuestro futuro no está asegurado y no sé a quién le estamos dejando nuestro futuro en nuestras manos, y si no es a nosotros mismos, pues aguas, ojo, empiecen con esto. Me gustaría dejar esta semillita a todas las personas que nos escuchan, que es bien importante pensar en el futuro y que hay muchas opciones allá afuera en el mercado que te pueden duplicar, triplicar, quintuplicar. Ojo, váyanse con instituciones buenas, no se vayan con cualquier farsante o cualquier persona que les diga que les va a bajar las estrellas y el sol, la luna y las estrellas, porque no es cierto. Escúchenme muy bien, cualquier inversión así que se vea extremadamente espectacular, ojo, muy probable es fraude, porque es muy difícil lograr los rendimientos. Por arriba vamos a hablar del 50% en un año. Eso prácticamente no existe. Entonces, ¿qué porcentajes son realistas en rendimientos en inversiones hoy en día? Por ejemplo, podemos partir de CETES, ¿no? Que está en 11.25, más una tasa, obviamente un premio, y podemos hablar hasta, por ejemplo, en inversiones un poco más riesgosas, y por así decirlo, con instituciones, digamos, confiables y todo, podríamos hablar hasta un 20, un 25% anual, siempre y cuando estés en manos de un experto y que te esté cuidando realmente tu patrimonio. Ya más de eso, a mí ya pareciera como que, no, pues, que ahí son espejitos, ¿no? Oye, hay que hacer ese tema el próximo jueves. ¿Qué te parece? Te lo voy proponiendo. ¿Cuáles son, digamos, los fraudes más comunes y cómo operan en inversión hoy en día? Los que se están dando en Facebook. Ya ves que hasta me mandaste un testimonio hace poco, que la gente participe y de manera anónima, si quiere hacerlo, pues denuncie también a qué parte de fraudes ha caído y cómo ha sido que pues luego te convencen, ¿no? Siempre cuando hay mucha necesidad, sale Exactamente. Somos más vulnerables, pues. Claro. Exactamente, cuando empieza como la economía a ser un poco más difícil, empiezan todo este tipo de fraudes y de cosas que pues realmente podemos caer muy, muy fácil. Sí. Y uno que está desesperado, que quiere ganar más dinero y que quiere hacer rendir su dinero, pues ahí vas, ¿no? Como el borras y luego que quedas bien herido y luego ya vuelves otra vez a guardar el dinero abajo del colchón y luego te roban. Y ay, no, hay tantas historias del terror. Vamos compartiéndolas y aprender de ellas. Doctor Billetes, se nos acabó el tiempo. Recuérdanos tus redes sociales, dónde das asesoría y qué es lo que vamos a encontrar. Me puedes encontrar en @DrBilletes y ahí vas a encontrar muchísima información adicional a todo lo que estamos platicando. En resumen, acuérdense, la edad a la que empiezas a ahorrar, menos 20, ese es el porcentaje ideal de tu ingreso para tener un retiro espectacular. Así que no lo dejen y no lo echen a la borda. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.